1:00 p.m, 2 minutos. FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias. A través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Alarma en sindicatos y la Federación de Trabajadores del Cobre ante anuncio de eventual cierre de la fundición Ventanas. Hoy en el diario El Mercurio se asegura que el gobierno quiere hacer el anuncio de la finalización de las labores de la histórica fundición en la costa de Valparaíso en medio de la COP25. Polémicas por dichos del ministro de Economía sobre madrugar para ahorrarse 30 pesos en el costo del metro. Fontaine aseguró que esto es producto del aumento del precio del dólar en el transporte y en la luz. Mientras que el ministro de Hacienda no estuvo tan alejado tampoco de dichos populares. Felipe Larraín dijo que se pueden regalar flores para los enamorados este mes por el IPC sin variación en septiembre. La Moneda ya instaló la denominada mesa técnica por la reducción de la jornada laboral. Impacto en el Palacio por el proyecto de 40 horas de los parlamentarios transversalmente. Exministros de Bachelet llegaron a la instancia. La Corte Suprema declara que los fallos del Tribunal Constitucional pueden ser revisados vía recurso de protección. Se abre una nueva ventana jurídica en medio del debate sobre de quién es la propiedad de los fondos de pensiones, que nuevamente fue aplazado en su discusión en la Cámara de Diputados. El dólar mantiene cierto aumento en su precio internacional en la Bolsa de Metales de Londres. Aún no hay ninguna novedad de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y algunas empresas han comenzado a anunciar sus desvinculaciones a tecnología oriental, también a servicios para Venezuela. Y en el deporte, será la pipa de La Paz, será el abrazo final, será la nueva etapa. Reinaldo Rueda comenzó en Alicante a practicar con la selección chilena con Bravo, Vidal y Medel. Se espera alguna declaración de que terminaron las rencillas a partir de la eliminación a Rusia 2018. 1:00 p.m, 5 minutos. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569 56 029 721 y nuestra página web ftc.cl. Y ahí estamos con imágenes del trabajo que hay en las divisiones de la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, también el trabajo que estamos realizando para incrementar mucho más nuestros servicios informativos, también nuestra propuesta audiovisual y evidentemente este proceso de digitalización que comenzamos día a día hace ya 9 años cuando se inició muy tempranamente la radio digital de FTC Radio, hoy FTC Noticias, también FTC TV, y así vamos a seguir incrementando nuestra presencia en las plataformas sociales, también en nuestras aplicaciones y todo lo que buscamos para tener una información de parte de los trabajadores, para los trabajadores, por los trabajadores. Un medio de comunicación de los trabajadores, para los trabajadores y por los trabajadores, a partir de la Federación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores que sí les importa Chile. Bienvenidos a esta edición de FTC Noticias, este 8 de octubre del 2019, hasta con efectos ahí, cromáticos. Estamos desarrollando esta transmisión que usted también la puede ver y revisar a través de nuestras plataformas y nuestras aplicaciones. Mundo Sindical, radiosenvivo.cl, también Federación de Trabajadores del Cobre en Facebook, Federación del Cobre en Instagram, el @fed_trap_cobre para Twitter y nuestro canal de YouTube FT Cobre, donde además estamos en el más 569 560 29721
nuestro WhatsApp para estar más y mejor integrados y liderados por ustedes, por su opinión, por sus propuestas, por sus denuncias, lo que necesiten también colocar en esta palestra y en esta plataforma informativa FTC Noticias. Bienvenidos a esta edición con mucho material, con mucho tema laboral, con mucho tema que incide también en las políticas públicas para la calidad de vida de los trabajadores. Vamos a estar revisando de eso en el plano de la economía, en el plano también de la discusión laboral y evidentemente en el plano medioambiental, donde hay informaciones alarmantes que tienen que ver con el empleo de los trabajadores de la Fundición y División Ventanas. De eso y más en esta paleta informativa que iniciamos este martes 8 de octubre de 2019. Bienvenidos. 1:00 p.m, 7 minutos. FTC Noticias. Toda la información ahora. Bueno, una información que remece lo que se vive en el cordón industrial de Quintero Puchuncaví, porque recuerdan ustedes, en el día de ayer ya habíamos señalado la audiencia que se va a desarrollar en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, donde se ha agrupado todo el tema de la contaminación ocurrida en agosto del año 2018 a la responsabilidad de un capitán de Marina Mercante y 7 ejecutivos de mandos medios de la refinería Concagua y a la refinería Bio Bio de la Empresa Nacional del Petróleo. Pero hoy aparece una información en la página 12 del Cuerpo de Economía y Negocios, el Cuerpo B del Mercurio, que asegura que el gobierno evalúa cerrar la Fundición Ventanas de Codelco en medio de la cumbre COP25 como parte de sus alocuciones. El gobierno señala que se evalúa esta posibilidad de cerrar la Fundición Ventanas y así lo informó el presidente Sebastián Piñera al ministro de Ciencias Andrés Cube y a quien encabeza el comité científico organizado en el contexto de la cumbre climática COP25 Maiza Rojas. Todo esto en una reunión la semana pasada, según fuentes, dice este matutino, que accedieron en detalles al encuentro. Eso sí, las fuentes no pudieron informar la fecha en que sería público el plazo para concretarlo, pero el mandatario había dicho que sería uno de los anuncios durante la cumbre climática. Además, dice el Mercurio y asegura, funcionarios de gobierno reconocieron que la reunión se efectuó, aunque no confirmaron la decisión. Voceros de Codelco dijeron a El Mercurio que no estaban notificados. De esta manera, entonces, veo al presidente muy comprometido por evitar las zonas de sacrificio y Quintero Puchuncaví es una de las icónicas. Ha dicho, por ejemplo, un experto en minería, Juan Carlos Guajardo, fundador y director director ejecutivo de la empresa Plus Mining. Asimismo, se habla en este comentario de el gerente general de la constructora GEM, Juan Ignacio Guzmán, que dice el impacto ambiental de Ventanas no es relevante, pues se rige por la nueva norma de emisiones. Y ahí comienza entonces la contradicción, podríamos decir, porque claro, la Fundición y División Ventanas ha cumplido desde hace mucho tiempo todos los mandatos y decretos medioambientales. Acaba de ratificarse por parte de la Fiscalía que no está involucrada en la contaminación que derivó en todo el episodio y en todos los comentarios sobre lo que ocurre con las más de 17, 18 empresas de esa bahía ahí en Quintero Puchuncaví, y donde la ENAV ha estado directamente involucrada por este mal manejo del denominado petróleo de Irán, petróleo iraní. Bueno, esto ha generado de inmediato las alarmas, ha abierto también las comunicaciones internas de la Federación de Trabajadores del Cobre y también de los dirigentes de los dos sindicatos que constituyen la División y Fundición Ventanas, el sindicato número 1 y el sindicato Turnados, para hablar del impacto de este anuncio que se hace a través de también este matutino y ver cuáles son las acciones a seguir. Ya estamos en contacto telefónico con el secretario general de la Federación de Trabajadores del Cobre, Sergio Morales Silva, también integrante de los sindicatos de la División y Fundición Ventanas. Sergio, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de FTC Noticias. ¿Cómo toman este anuncio a través del diario El Mercurio de un eventual cierre de la Fundición Ventanas? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Mario Antonio, y muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando por nuestro medio federativo. La verdad que sorpresiva la noticia, sorpresiva desde el punto de vista de que no se había hecho ningún avance en este tipo de resoluciones. Sorprendidos también porque nosotros como federación y como sindicatos base hemos estado en permanente conversación con todos los factores de esta materia, de gobierno sobre todo. Participamos de todas las actividades, de todas las mesas de conversación, y hemos estado sumamente disponibles a poder avanzar en los alcances que puedan tener decisiones sobre las fundiciones o sobre otras empresas importantes para el país. Como federación
hemos levantado, ¿no es cierto?, la necesidad de que este país crezca desde el punto de vista social, desde el desarrollo económico, pero con coherencia, con responsabilidad. País como Chile no tiene la posibilidad de estar cerrando empresas, no tiene la posibilidad de sacrificar ingresos económicos o de fuentes laborales irresponsablemente, y lo digo de inmediato, seguramente va a ser parte de la discusión y la conversación, y tampoco hipotecando el medio ambiente, en absoluto. Hemos sido sumamente claros y concretos en eso. El desarrollo industrial, el desarrollo minero y cualquier desarrollo económico tiene que estar hoy día de la mano de las necesidades y de los requerimientos que la sociedad obliga desde el punto de vista ambiental. La salud de todos los seres humanos es lo más importante. Las herramientas están, las tecnologías existen, por lo tanto no hay ninguna razón para pensar que no podemos desarrollar algún tipo de economía o industria o empresa al margen de las condiciones ambientales, ecológicas necesarias para poder sobrevivir. Claro, y en ese sentido que se haga, no es desconocida la relación editorial de la empresa periodística El Mercurio con el gobierno, Sergio, que se haga de esta manera en un cuerpo de economía, hablando de que había sido ratificada esta conversación además con el comité científico, es decir, colocando a la Fundación Ventanas, podríamos decir, como la mala de la película para salir a dar el primer anuncio de la COP25. Llama mucho más la atención la manera en que se está desarrollando este discurso, que se está planteando un eventual cierre de una de las divisiones históricas de la anterior Empresa Nacional de Minería, pero que luego vivió todo, y tú mismo también lo enfrentaste, el traspaso de ENAMI a Codelco de parte de la fundición. Sí, pues, mira, es súper complejo. El Mercurio, todos sabemos, como tú bien dices, cuál es su eje noticioso. La verdad que nosotros consideramos que ha sido errático el manejo de gobierno en esta materia. Entendemos la presión social que tiene el presidente Piñera, pero él no puede bajo ninguna perspectiva lanzar este tipo de noticias sin haber hecho las conversaciones y los avances que corresponden. O sea, es prácticamente irresponsable soltar una bomba de este tipo, porque genera mucha sensación de pérdida laboral. Son muchos los trabajadores que están afectados por esto, no solamente de la Fundación y Refinería Ventana, también de los pequeños y medianos mineros a los cuales nosotros atendemos por ley, digamos, por obligación. Hay una serie de temas que aquí hay que conversar. Yo vuelvo a insistir, yo espero, la verdad, de que el gobierno recapacite y que tome un camino distinto, un camino de diálogo en la búsqueda de soluciones. La División Ventana, en particular, ha sido sujeto de innumerables fiscalizaciones, de innumerables condiciones de operación. Nos hemos ido adaptando, nos hemos ido ajustando, hemos realizado inversiones que son realmente importantes, hemos ido cumpliendo cada una de las necesidades, requisitos y obligaciones que el Estado, el gobierno y los servicios públicos nos han impuesto, y hoy día tenemos la capacidad de decir, hemos cumplido con cada una de esas obligaciones. Hoy día la Fundición y Refinería Ventana cumple con todos los parámetros ambientales que nos han impuesto. ¿Podrían ser mejores? Por supuesto que podrían ser mejores. Pero nosotros vamos avanzando de acuerdo a la normativa y de acuerdo a la capacidad de inversión que tanto el Estado chileno como la empresa Codelco tienen para poder hacer estas modificaciones que aseguren la calidad de vida tanto de los trabajadores como de los vecinos. Efectivamente no le vamos a dar en el gusto a todo, porque hay gente que está simplemente por el cierre de la industria. Gente que no tiene la capacidad para darse cuenta que el país debe desarrollarse y crecer en función de los emprendimientos económicos o de las industrias que están instaladas, sobre todo una empresa del Estado como esta. Se ha hablado mucho del aporte negativo que Codelco Ventana hace, pero hay otras variables que hay que considerar. La dependencia de las fundiciones de refinería de China, fundamentalmente, y de la capacidad que tiene Chile para poder enfrentar un escenario adverso en cuanto a tarifas si no tiene refinería, si no tiene fundiciones. Entonces son varias las cosas que hay que discutir.
Y la federación, los sindicatos base, siempre hemos estado disponibles a conversar estos temas. Nunca hemos hecho un berrinche o una mala exposición respecto a estos temas. Estamos absolutamente disponibles a conversar seriamente con todos los actores que están involucrados. Entonces, lamentamos que esta nota salga de esta manera. Esperamos, sinceramente, que el gobierno recapacite y que tome una acción distinta. Y también esperamos que nuestra empresa se plantee públicamente respecto del futuro de las fundaciones de refinería. Es un tema que hay que ya de una vez por todas discutir ampliamente. Si no queremos minería en Chile, si no queremos fundiciones en Chile, si no queremos desarrollar este negocio, digámoslo, y enfrentemos las consecuencias económicas que eso va a tener para el desarrollo del país. La cantidad de dinero que Codelco aporta al país es tan significativa que Chile sería otro si no hubiésemos tenido esta gran empresa del Estado. Ejemplo para muchas otras. Claro. Y en ese sentido, Sergio, ¿cuáles son las acciones que ustedes ya están analizando? ¿Alguna petición de conversación con la presidencia ejecutiva de Codelco, con la presidencia del directorio, el mismo directorio ahí mismo? Sabemos la participación de los trabajadores en esa instancia, o escalar esto a otras instancias como el Poder Legislativo y el propio Poder Ejecutivo. Bueno, efectivamente nosotros por agenda previa ya estábamos hoy día viajando a Calama. De hecho, en este momento nos encontramos reunidos con los sindicatos de Codelco Calama, de Codelco Chuqui. Nos sorprendió viajando, pero ya inmediatamente empezamos a hacer las conexiones para poder sostener reuniones en esta materia con todos los actores, como tú mencionas, el presidente ejecutivo, el Ministerio de Minería, los parlamentarios, etcétera. Nosotros no vamos a dejar de conversar con nadie que esté interesado también en conocer nuestra visión respecto a este tema. Y como organización sindical, ratificar una vez más, si los trabajadores sabemos lo que tenemos que hacer, los trabajadores sabemos cuáles son los caminos que vamos a tomar. Somos dialogantes, absolutamente dialogantes, y vamos a buscar todas las soluciones. Pero cuando ya el diálogo se agota, los trabajadores sabemos cuáles son nuestras formas de generar los espacios de discusión, sabemos cuáles son las formas que tenemos para poder cuidar el empleo de nuestros asociados y asociadas, sabemos de la responsabilidad que tenemos frente al país. Entonces vamos a hacer todo aquello que sea necesario para poder avanzar en una solución conjunta, no unilateral. Sergio Morales Silva, como ustedes lo escuchaban, en el norte del país, en actividades ya previamente agendadas, pero evidentemente que enfatizan también, porque allá en el norte hay fundición que ha estado también en el entredicho ambiental en algún minuto, que los mismos sindicatos han aportado también información al respecto, y lo que ha sucedido en otras zonas del país, y ahora este anuncio tan abrupto que se conoce en medio, o una suerte de adelanto de la COP25 que al parecer estaría fuera de línea de todo lo que se había conversado previamente, pero vamos a seguir muy atentos a esta situación. Sergio, te agradezco este contacto, muy buen viaje y muy buen resultado de las conversaciones con los sindicatos ahí de la división Chuquicamata, como el resto de los trabajadores del Distrito Norte, a quienes les mandamos un caluroso saludo también desde acá, desde FTC Noticias. Muchas gracias y un abrazo gigante y solidario a todos los trabajadores de nuestro país. Y no olvidar que hay muchas empresas y muchos sindicatos que hoy día están pasando por momentos muy complejos, negociando el proceso de huelga, muchos despidos, etcétera. O sea, aquí no estamos solos, aquí hay muchas cosas que tenemos que discutir como trabajadores, y la radio y la televisión de la Federación de Trabajadores Cobre está disponible para que todos puedan hacer uso y comentar y discutir todas las problemáticas que los aquejan. Así que un gran abrazo a todos y a todas. Sergio Morales Silva, entonces secretario general de la Federación de Trabajadores del Cobre desde el norte del país. Evidentemente estamos con esta información en desarrollo, y donde se ha planteado esta situación donde los trabajadores del cobre ya califican de irresponsable este cierre eventual de la fundición en Ventanas, palabras que se han ido conociendo y que también ya están emanando desde medios de comunicación como el Diario Financiero, con la expresión ya de la Federación de Trabajadores del Cobre, y también lo que se ha desarrollado en esta conversación con Sergio Morales, secretario general de la Federación de Trabajadores del Cobre. Además, justo cuando estamos hablando de esta situación, en otro matutino, el diario La Tercera, hoy se enfatizaba que en un informe al interior de Codelco se planteaba
que la reducción de la jornada a 40 horas podría generar unas pérdidas de cercanas a los 141 millones de dólares para Codelco en vista de la readecuación también de la manera de hacer minería, en definitiva, en todas las divisiones que tiene la estatal cuprífera en nuestro país. Y eso, evidentemente, era una antesala de lo que iba a ocurrir horas después, ya a media mañana o durante esta mañana, en el Palacio de la Moneda, donde el presidente de la República, Sebastián Piñera, presentó esta denominada mesa técnica que empieza a trabajar desde el jueves próximo con la presencia de ex ministros, por ejemplo, el ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés, y un ex ministro del Trabajo también, Osvaldo Andrade, ex diputado a su vez. Bueno, esa instancia así fue defendida por el presidente Sebastián Piñera, que para muchos es esta mesa técnica, como le encanta llamar a los la concurrencia de solo denominados expertos y no organizaciones sociales a estas instancias gubernamentales. Va a ser una suerte de agoreros de si es o no plausible una reducción de la jornada a 40 horas, como lo plantea esta bancada transversal de diputados encabezados principalmente por Camila Vallejo y Carol Cariola. Palabras del presidente defendiendo esta instancia en el Palacio de la Moneda de la denominada mesa técnica, que tiene al menos un plazo acotado para funcionar 80 días con resultados y conclusiones que van a llegar a la mesa del propio presidente Sebastián Piñera para que el gobierno coloque una indicación mucho más favorable que este anuncio genérico de que la propuesta de modernización laboral que plantea el gobierno con flexibilidad reduciría la jornada a 41 horas, que en definitiva es el debate que discursivamente muchos dicen perdió el gobierno, porque la gente entendió que las 40 horas es una manera mucho más fácil de entender una reducción laboral en busca de calidad de vida para todas y todos los trabajadores del país. Palabras del presidente Sebastián Piñera. Quiero agradecer muy sinceramente a un grupo de trabajo que ha aceptado generosamente colaborar para que estas tres grandes tendencias puedan compatibilizarse en un proyecto de ley que nos permita reducir la jornada de trabajo sin perder o destruir empleos y sin castigar o reducir los salarios. Ese es el gran objetivo. Y agradezco muy sinceramente a todos los que han aceptado este llamado y estoy seguro que van a poder trabajar. Hemos establecido un plazo de 8 semanas, de forma tal de poder ingresar al Congreso con las indicaciones al proyecto de ley que presentamos en agosto de este año, antes que termine este año. Esa es la tarea. Muchas gracias a todos los miembros de este equipo de trabajo, que va a empezar a funcionar este jueves a las 5 de la tarde en este Palacio de la Moneda. Bueno, ese trabajo ya ha sido calificado por la diputada Camila Vallejos hace algunos instantes ahí en el hall El Pensador de la Cámara de Diputados como algo improvisado y donde el gobierno se enreda. Sí, se enreda porque en definitiva, ¿qué es lo que pasó? Recordemos cuando se conocieron las encuestas, principalmente las que se señalan afiliadas o con una consideración por parte de la encuestadora con el gobierno, como es Plaza Pública Academia, era el 74% de las personas que aceptaban la reducción de la jornada laboral y fue aumentando camino, el debate se instaló. Y eso hace que hoy la diputada Vallejo salga hace algunos instantes, brevemente, hace segundos nomás, planteando esta improvisación en vista de esta mesa técnica. Pero podríamos decir, si el gobierno tiene estos autogoles, como el que se conocieron con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, hablando de que se podía negociar la reintegración tributaria en el marco de la reforma a los impuestos en nuestro país, ayer el ministro de Economía y Fomento, también un connotado economista neoliberal como es Juan Andrés Fontaine, se enredó mucho más en materia económica justo antes que se conociera el IPC, la inflación, el costo de la vida de septiembre de este año. ¿Por qué? Porque Juan Andrés Fontaine, en conversación con CNN y la periodista Matilde Burgos, hizo una explicación algo abusiva, podríamos, si somos delicados en considerarlo así, de cómo se entiende estas alzas en el transporte público que se conocieron a partir del domingo a medianoche. Recordemos que subió el metro a hora punta a 830, que subió a 710 el bus y a 750 en hora valle, pero baja en hora más baja del metro, que es la hora de madrugada, entre que abre el metro a las 6 y 7 de la mañana, y de noche, entre las 9 y 11 de la noche. Entonces, ¿qué es lo que podría entender uno? Que si un trabajador quiere ahorrar en transporte, según la locución del ministro Fontaine, uno debería salir de madrugada a su casa, de su casa a trabajar y volver muy de noche porque así va a ahorrar 60 pesos. Podríamos decirlo en fácil. Y eso
sencillamente ni siquiera se condice, y es algo evidentemente muy extrapolado de lo que pasa con la persona, porque justo estamos hablando de la reducción de la jornada laboral. Y si usted en definitiva tiene que dedicarle 18 horas de sus 24 horas del día solamente a transportarse para ir al trabajo y después volver en busca de ahorrar dinero, sencillamente la vida se hace un infierno. Palabras del ministro Juan Andrés Fontaine, que recordamos en CNN Chile, hablando de este beneficio de madrugar para ahorrar dinero en el metro de Santiago. No, porque no siempre los costos van a subir. Aquí lo que ha ocurrido es que los costos han subido y cuando los costos suben, la ley precisa cómo suben las tarifas. Y eso es lo que se ha efectuado tanto en el caso eléctrico como en el caso del transporte en Santiago, del transporte de pasajeros en Santiago. En el caso del transporte de pasajeros en Santiago, es bueno recordar que si bien los buses suben 10 pesos, que es lo que indica para esos efectos la ley cuando suben los costos, en el caso del metro, que hay más flexibilidad, esa alza de costos se distribuye de manera distinta en los distintos horarios y, por ejemplo, se está rebajando fuertemente el horario valle, de manera que alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana, tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy. De manera que ahí se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Uh-huh. La realidad, Matilde, es que cuando los costos suben no hay muchas opciones. O suben los precios o tiene que el Estado ponerse con un subsidio mayor. Ya en el caso del transporte en Santiago, del transporte de pasajeros, del llamado Transantiago, el 50% del costo se financia con un subsidio y obviamente aumentar ese subsidio significa restar financiamiento para otros fines también muy prioritarios desde el punto de vista social. Es necesario ese esfuerzo, pero como digo, estamos enfrentando una situación que no depende de nosotros, que es que los costos están subiendo por el precio del petróleo en el exterior y sobre todo por el alza del dólar, porque el petróleo nosotros lo importamos, entonces en pesos sube su valor cuando el valor del dólar se eleva, y el valor del dólar se ha elevado muy significativamente en los últimos meses por efecto de la situación que está viviendo la economía mundial. Ahora, como ministro, lo han dicho todas nuestras autoridades, desde el presidente de la República hacia abajo, la situación económica mundial se ha deteriorado. La situación económica mundial se ha deteriorado. Entonces, por eso usted tiene que madrugar. Y cuando le decían en enero, en febrero pasado, que no nos preocupáramos, que la guerra comercial podía que no nos tocara tanto, ¿qué pasó? Después nos pidieron rezar. Después nos dijeron que había que estar monitoreando la situación. Y hoy ya la culpa definitivamente es del exterior y en definitiva este modelo de economía abierta que solamente exporta materias primas está absolutamente supeditado a aquello. ¿Y qué es lo que sucede? Le van a subir en noviembre las cuentas de la luz, le va a subir o ya le subió el transporte público a la gran mayoría de los ciudadanos y además usted debería sentirse agradecido que si se madruga va a tener reducción en su economía personal familiar. Pero hoy, además, se ha conocido el índice de precios al consumidor, que es el costo de la vida de septiembre, que registró una variación mensual de 0.0. Claro, destaca que se disminuye en transporte y equipamientos como mantención de hogar, pero aumenta en bebidas alcohólicas y tabaco, y eso hace que el resultado sea en cero. De esta manera, entonces, en las divisiones, principalmente la división de transporte, hubo disminuciones mensuales, pero que no se condice a lo que va a pasar ahora, entonces se va a reflejar en el próximo IPC, pero en equipamiento y mantención del hogar también hay disminuciones en 10 de sus clases, y así, por ejemplo, hay una disminución mensual de 20.7 en transporte aéreo, y eso hace que en el transporte de bus interurbano la variación de 20.2 se acumula a un 7.5 y en definitiva se invalide, podríamos decir, aunque son muchas menos las personas que evidentemente viajan en avión que las que viajan todos los días en el bus o en el metro capitalino o en los transportes regionales. Bueno, la carne de vacuno también tuvo un descenso, los cigarrillos tienen un aumento, la carne de pollo tiene un aumento, la gasolina tiene una baja mensual, pese a todos los pronósticos y en vista de lo que va a ocurrir de ahora en adelante con la situación después de los ataques a Arabia Saudita. Pero si ya era mala la declaración del ministro Fontaine, la que van a escuchar ahora es peor.
porque el ministro de Hacienda, al tratar de hacer una suerte de gracia en sus expresiones sobre este IPC de cero, que significa que se mantiene en 28.000 y fracción la unidad de fomento y no aumenta nada, ni los arriendos, ni los dividendos, ni el pago que usted tenga que hacer de algún seguro o algún crédito de consumo, hizo una locución que sencillamente para muchos demuestra la incomprensión de la realidad del chileno más necesitado y a veces esa clase media más golpeada por estos vaivenes económicos. Palabras que vamos a escuchar y analizar del ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Baja inflación porque estamos protegiendo el bolsillo de los chilenos. Y algunas, tal vez, sorpresa, la caída en el transporte aéreo es importante, la caída en la carne de vacuno, claro, por ahí hay un aumento en la carne de pollo, y también destacar para los románticos que han caído las flores, el precio de las flores. Así es que los que quieran regalar flores en este mes, las flores han caído un 3,7%. ¿Para qué? ¿Usted regala flores cuando sencillamente no le alcanza el sueldo mínimo? A veces se la puede hasta sacar algún jardín por ahí para llegar y ser algo más sensible y simpático con su grupo familiar, con su enamorado o su enamorada, pero no viene al caso. Y en definitiva se suman a esta serie de autogoles, como se han planteado muchos por parte de un gobierno que evidentemente vive en otra lógica y enfrenta con otra lógica también este tipo de comentarios sobre la economía. Una es la economía macroestructural, la que está súper bien, la que llevamos 2,1% solamente de inflación en lo que va corrido de este año, podríamos decir, desde octubre a octubre, y mucho menos si lo medimos desde enero. Pero evidentemente esto no se condice con la situación, en definitiva, de todos los chilenos y estas frases que en definitiva hay que agradecer que hay metro más barato en la madrugada y hay que agradecer que hay metro más barato para el retorno ya por la tarde, más que tarde-noche, la noche definitivamente, en el tren subterráneo capitalino, que es lo que sucede también con la economía en regiones, la vida que es con otros costos, por ejemplo en la región de Antofagasta, una región minera, lo que sucede en el sur del país, en la zona más austral como Aysén y Punta Arenas, que es lo que sucede también en zonas donde no hay tanta capacidad de retail, o el retail no ha llegado de la manera como han llegado a las capitales regionales, y en definitiva en esos pueblos como en la zona interior de Coquimbo, la misma zona interior de Atacama, las cosas son absolutamente distintas. ¿De qué hablar además? Por ejemplo, con el tema de la sequía golpeando duramente a toda la pequeña y mediana agricultura de la zona interior de la región de Valparaíso. Se ha apelado y ya se ha informado de que se van a realizar cabildos por el agua, y el próximo día sábado, en medio también de la conmemoración de un nuevo aniversario de lo que se denomina el genocidio indígena del 12 de octubre, en Santiago va a haber una marcha reivindicativa desde el mundo indígena por el agua, y eso se va a desarrollar también en Plaza Italia hacia el sector del Cerro Huelén, el Cerro Santa Lucía, como le conocen todos, a partir del mediodía. Así las cosas es que podríamos decir, tenemos un ejecutivo que sale con estos disparates sencillamente, mientras que la realidad de los trabajadores, la realidad de las trabajadoras, la realidad de las familias modestas, como también la de la clase media, están viéndose afectadas en su economía con este tipo de situaciones. ¿Se puede uno alegrar de un IPC cero? Podría ser, pero quizás no hay para qué hacer este tipo de bromillas que no sirven para sacar en definitiva la labor adelante. Por último, para cerrar como siempre con nuestra estadística del precio del cobre, hay que señalar que hoy la situación internacional ha señalado nuevamente un alza en la cotización en la Bolsa de Metales de Londres, 0,44 de variación en positivo, quedando en $2.56.3. La mensualidad queda en 2.55 y la anualidad en 2.73.3 con menos 9.08. Veremos si va a repuntar definitivamente. Vamos a terminar el año contando aquello. Así las cosas es que la sequía, el cambio climático y la falta de certeza jurídica, dicen algunos, también sigue afectando posibles inversiones en el rubro agroindustrial. Otro también de las falencias, sigue también señalándose por parte de las organizaciones sociales como Modatima y otras, este denominado gabinete hídrico que tiene el propio presidente Piñera al interior del Palacio de la Moneda y al interior de su equipo ministerial. 1:36 p.m. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569-5602-9721.
Bueno, ayer se conocieron, ayer se conmemoraba y le mandamos un gran abrazo afectivo a los familiares que quedan todavía con vida, lamentablemente, hay que decirlo así, pero es así, de las víctimas de los hornos de Lonquén. El 7 de octubre de 1973 fueron detenidos, pasaron 5 años en calidad de desaparecidos y luego fueron descubiertos sus cuerpos incinerados, calcinados en los hornos de Lonquén en 1978, que gatilló ya efectivamente que en Chile sí hubo y está ratificado, no solamente por la justicia y organismos internacionales, por hechos, por evidencia, por testimonios, por fotografías, por el trabajo de una magistrada en terreno en su minuto y luego el trabajo y las sentencias definitivas que se han establecido, que han ido estableciéndose en el último tiempo, de estas víctimas en Lonquén, que es parte de lo que hablábamos también del caso Paine en el día de ayer. Bueno, en vista de esta información, hoy y ayer también ya por la tarde-noche se conoció que la Corte Suprema, al hacer una reflexión de cuál es la manera de impugnar o de poder revisar una situación que haya sido zanjada por el Tribunal Constitucional, para muchos abrió una puerta justo con otro debate económico que ha estado en ciernes y que está abriéndose y está a punto también de llevarse a cabo en el Tribunal Constitucional. Lo conversábamos ayer con el vocero de la coordinadora No Más AFP, Luis Mesina, este tema de la propiedad de los fondos de pensiones. Hoy el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Suet, abrió la ventanita, dijo, bueno, ¿y si lo colocamos como alternativa y después se hacen responsables, o sí, las personas cuando queden sin dinero y ahí el Estado no tenga cómo ayudarlos? Eso es un debate que quedó ahí dando vuelta, pero ayer la Corte Suprema aseguró que se pueden revisar los fallos del Tribunal Constitucional vía recurso de protección. ¿Qué es el recurso de protección? El recurso de protección es una acción cautelar que contempla la Constitución para usted, para su familia, para cualquier persona, chileno o chilena, para mí, que se puede hacer pidiéndole amparo a la justicia sobre la base del artículo 19, donde están las garantías constitucionales, y eso ha sido también, recordemos, la puerta y la ventana jurídica que abrió el respeto medioambiental en proyectos de inversión en su minuto, que abrió el tema de las ISAPRES, que ha abierto también el tema de abusos en otras situaciones, y eso hace que la Corte Suprema, en definitiva, coloque un pronunciamiento bien destacado, que tiene que ver con la situación de el fallo eventual que vaya a sacar el Tribunal Constitucional por estas presentaciones que han hecho las Cortes de Antofagasta y Punta Arenas en materia de la propiedad de los fondos de pensiones, justo cuando la comisión respectiva de Trabajo y de Hacienda en la Cámara de Diputados han señalado que iban a votar por hoy la reforma, el trabajo de hoy y mañana, la reforma a las pensiones, dejando suspendida en el día de ayer esa labor, según se ha informado. De esta manera, entonces, que la Corte Suprema ha dicho que la autonomía del Tribunal Constitucional, voy a leer textual, dice, se vincula exclusivamente en el ejercicio de las facultades que le han sido expresamente conferidas en el ordenamiento jurídico. Ergo, las actuaciones del órgano llevadas a cabo al margen de las atribuciones entregadas por la ley o la Constitución pueden ser controladas por vía jurisdiccional mediante esta acción constitucional. Este es un fallo unánime que fue establecido, podríamos decir, por la sala que, en definitiva, ha colocado estos temas en comento. Es un fallo de los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos Aranguis, Ángela Vivanco y el abogado integrante Álvaro Quintanilla. Así dice que el artículo 94 de la Carta Fundamental no impide que la presente acción pueda prosperar, toda vez que la acción de protección no puede ser entendida como un recurso cuyo objeto sea enmendar lo resuelto por el Tribunal Constitucional, sino que propiamente, conforme a la naturaleza, es una acción constitucional cuyo objeto preciso es determinar si la actuación impugnada incurrió en una vulneración de la Constitución o la ley. Todo esto en un recurso que interpuso la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales, ACEMUCH, en contra de una sentencia del TC que acogió un requerimiento de inaplicabilidad presentado por una demanda de tutela laboral de una funcionaria pública. Una funcionaria dijo que no podía ser aplicada una sentencia de tutela, fue ante el TC y esto después fue impugnado. En definitiva, aquí empieza a darse este debate jurídico, esta discusión de cuál es el ámbito de acción. Hace harto rato la Corte Suprema ha venido diciendo que el Tribunal Constitucional está estirando la interpretación de sus facultades. Hoy la Corte Suprema pone este asunto en situación y, en definitiva, aquí lo que hace, le abre la puerta también
a los propios interesados en el debate de la reforma a las pensiones, si es que el Tribunal Constitucional sigue defendiendo el actual sistema previsional de administradoras de fondos de pensiones ante lo que va a ser esta situación de esta profesora María Ojeda, también lo que planteó otro jubilado en Punta Arenas, la posibilidad de que el debate ahora vaya a la Corte Suprema. Y en definitiva, que en medio de la discusión que se está dando en el Congreso de la reforma al sistema provisional, también los tribunales, y dos tribunales, los más altos de la República, la Corte Suprema como máximo tribunal de nuestra institucionalidad y el Tribunal Constitucional, se hayan pronunciado en un debate que sencillamente ya también se tomó hasta las sobremesas de las familias chilenas, porque todos queremos saber qué va a pasar en nuestra adultez mayor con nuestra calidad de vida, con nuestra posibilidad de tener jubilaciones dignas, y evidentemente la impugnación que hay desde coordinadoras o movimientos como No Más AFP de que el sistema de administradoras de fondos de pensiones, que va a cumplir 30 años el próximo año, el 2020, sencillamente no dio más, no le alcanzó, pese a todo lo que decían que si uno cotizaba tranquilo y regularmente iba a tener una pensión de dignidad bajo la lógica de la capitalización individual. Un debate que quedó abierto con este mismo fallo en vista de una tutela laboral planteada por una funcionaria municipal que ha sido recurrida por la Corte Suprema, una sentencia del TC que abre también el debate en materia de pensiones. 1 de la tarde, 42 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Bueno, como siempre hemos estado muy interesados en lo que ha sucedido con una corte que ha estado absolutamente en la palestra pública. Estamos hablando de la Corte de Apelaciones de Rancagua. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos muchos de nuestros afiliados, asociados, amigos, familia minera, dirigentes y también trabajadores del cobre que viven en Rancagua. Por lo tanto, estaban muy atentos a lo que ha sucedido con la suerte de estos magistrados, Emilio Elgueta y también el ministro Marcelo Vázquez, luego de, lamentablemente, la decisión de quitarse la vida del magistrado Marcelo Albornoz. Los tres ministros que fueron acusados de corrupción ahí en la Corte de Apelaciones de la región del Libertador. Ayer la Corte Suprema se pronunció definitivamente ante una petición de revisar su expulsión del Poder Judicial, sus suspensiones previas y luego su expulsión como se había establecido, y nuevamente tuvo que salir el ministro y presidente de la Corte Suprema, Aroldo Brito, a manifestar esta información. La información de que fueron rechazados estos recursos de reposición y por lo tanto ya están fuera del Poder Judicial los ministros Emilio Elgueta y Marcelo Vázquez, acusados de corrupción en materia administrativa y hoy enfrentando además una situación judicial formalizados por la Fiscalía de O'Higgins, ahí en el propio juzgado de garantía de la capital regional de El Libertador, Bernardo O'Higgins. Palabras del ministro y presidente de la Corte Suprema, Aroldo Brito, en el canal de YouTube del Poder Judicial. El Pleno está reunido, como ustedes saben, y ya resolvió el asunto de la reconsideración que han presentado los exministros señores Elgueta y Vázquez. La resolución del tribunal fue rechazar la solicitud de reconsideración y obtuvieron un voto, me parece, o dos votos. Esa es la resolución. Quería comunicarla porque estamos en pleno trabajo y conocedores de su atención, quisimos atenderla de inmediato. Sí, aquí quedan resueltas toda posibilidad. Ya la reconsideración que se ha revisado, el tribunal se dedicó a conocer antecedentes y pedir las informaciones, ya no está previsto la posibilidad de reconsiderar, pero de todos modos se hizo el examen correspondiente. ¿Consideran que se mantiene el daño a la imagen del Poder Judicial ya se ha podido recuperar, digamos, la confianza en la justicia tras esta decisión de remover a ambos ministros? Bueno, cuando se actúa oportunamente ejerciendo las potestades disciplinarias, indudablemente que es una acción que las personas valoran. Desde luego que no se trata de dar satisfacción a la opinión pública, pero la opinión pública sin duda tendrá que valorar y tener en cuenta que se ha reaccionado frente a estos hechos, con mucho pesar, por cierto, como ya está dicho reiteradamente,
con mucho pesar, pero también de manera oportuna y con la importancia que tiene el asunto. O sea, no se han tratado de hechos menores, se han tratado de hechos de mucha significación. De suerte que nosotros entendemos que seguramente la opinión pública considerará esta reacción oportuna de la Corte. Presidente, también el día viernes se anunció... Palabras entonces del ministro Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema, dando por finiquitada entonces la situación al interior del Poder Judicial. Administrativamente dejan de ser parte, ellos pueden seguir ejerciendo su calidad de abogados, pero evidentemente con esta mancha negra en su situación de reputación y ética profesional a Emilio Elgueta y Marcelo Vázquez. También en otra información nacional que ha remecido, porque sencillamente estamos hablando de la muerte de 3 adolescentes que iban a actividades propias de su edad, deportivas y todo lo demás en la región de la Araucanía. Se ha confirmado que el Instituto Nacional de la Juventud fue el que contrató el bus en el que murieron estos 3 estudiantes, estos 3 escolares, pero además tenía 140 multas en 5 años. Todo esto ocurrido a 71 años de la tragedia de el bus Línea Azul, ahí en la zona de San Francisco de Mostazal. Bueno, acá en la Araucanía, el Instituto Nacional de la Juventud además dijo que inició un sumario interno por la contratación de este bus que el viernes pasado se volcó en la cuesta Coyihuanqui, al norte de la Araucanía, dejando el saldo de 13 estudiantes fallecidos y 39 personas lesionadas. El vehículo seleccionado para prestar servicio a una actividad que realizaba el Liceo Agrícola San Sebastián de Perquenco, fue revelado que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en una comunicación remitida al Ministerio Público, registraba 140 multas por infracciones de tránsito ocurridas desde el 2014. En un boletín comercial, además solicitado, se ha dicho que 83 de estas multas no habían sido pagadas y seguía operando, y además con, en este caso, financiamiento o solicitud de un aparato público como el Instituto de la Juventud a un servicio que estaba con esta situación pendiente. El caso vuelve a poner en cuestión el control de los buses en nuestro país a 71 días de la tragedia de Línea Azul en San Francisco de Mostazal, con estas 6 personas fallecidas en su momento. Recordemos que tiene además al dueño de esta línea de capitales y de origen ahí en la región del Ñuble en prisión preventiva. Se ha consultado al director del INJUVE de la Araucanía, Stefano Ferrari, quien dijo que de las condiciones en que se realizó el contrato para concretar el viaje, dijo que no puede dar detalles porque está bajo todo secreto sumario y la ley no me permite hacer comentarios. Hay una investigación interna del servicio para poder transparentar la información. Asimismo, se le consultó al secretario regional ministerial de Desarrollo Social en la región de la Araucanía, Rodrigo Carrasco, quien dijo que hay una investigación que no se puede, al parecer estaría más en la prestación que en la contratación. Dijo el problema, la falta de claridad de los propietarios del bus accidentado. Además, dijo que normalmente pasa que una empresa que se adjudique un contrato y luego subcontrata está en una figura que tenemos que resolver cuál es su final. Así las cosas, es que, en definitiva, podríamos decir que en el norte y en el sur del país la situación de la contratación de buses es a lo que venga, a lo que pase. ¿Qué pasa con la subcontratación en materia de los trabajadores? Lo que ha ocurrido en la bajada y subida de trabajadores a la cordillera, lo que vivimos alguna vez en el Maule, lo que se ha denunciado también en otras situaciones de las faenas mineras. Por eso es necesario que se ratifique y también se señale por el Estado chileno el convenio 176 sobre seguridad de las faenas mineras, por ejemplo. Pero además, ¿qué es lo que está sucediendo en el transporte? Esta suerte de liberalización, que sea el mercado y que cualquier empresario pueda tener un transporte que además es beneficiado impositivamente, porque la gente que se dedica al transporte no paga IVA, hace que tengamos esta situación. Una cantidad de buses que ni siquiera el gobierno, ni siquiera las entidades fiscalizadoras pueden tener una información clara. Permisos de circulación falsificados, como se había señalado ya desde el día sábado por parte de esta empresa, asegurando que tenía un permiso de la comuna de Huechuraba y trabajaba en la Araucanía. Permiso que nunca estaba en los registros de la municipalidad, del alcalde del PPD, Carlos Cuadrado. Bueno, y así seguimos sumando. Así las cosas, en definitiva, también hay que recordar que en su minuto los fiscalizadores del Ministerio de Transporte hablaron que eran los únicos fiscalizadores del aparato público a honorarios. Sí, escuche bien, habían 3 trabajadores contratados de planta y los más de 80 fiscalizadores del Ministerio de Transportes daban boletita nomás. También otra situación donde la subcontratación sencillamente se estira, y en este caso lamentablemente tenemos adolescentes fallecidos,
hace 71 días personas, niños fallecidos, personas que iban retorno de las vacaciones de invierno fallecidos producto de la irresponsabilidad de estos denominados empresarios del transporte. 1 de la tarde, 51 minutos. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Abrazo, Pipa de La Paz, saludo de La Paz, pasamos para adelante, somos más grandes, somos esto, bueno, ojalá sea todo aquello, porque se habla que en Alicante, a 2 años del quiebre, Claudio Bravo, Arturo Vidal y el que ya llegó desde el Bologna italiano, Gary Medel, se van a dar el abrazo y van a tratarse como adultos en la selección chilena. Eso es lo que espera el colombiano, además, Reinaldo Rueda. Así es que tanto el volante Arturo Vidal como Gary Medel se gastaron, dice hoy la prensa deportiva, en declaraciones de buena crianza en la antesala del reencuentro. En todo caso, no se habló si iba a haber algo privado o no para decirse las cosas, agarrarse a chuchadas, dicen algunos, y salir todos fortalecidos, que es como esa frase clásica como, este hombre, arreglamos las cosas, vamos a ver si sucede aquello, pero todo esto en vista de los amistosos, recordarán ustedes, el sábado ante Colombia y el próximo martes ante Guinea. Eso es lo que se está planteando en definitiva para poder sortear la situación en la selección chilena. Todo se habla de un ambiente conciliador, la idea es encontrarse de esta manera, el clima de Alicante también lleva para aquello, y hasta Gary Medel dijo que da lo mismo que sea capitán. Eso es una formalidad en definitiva. ¿Qué es lo que dijo Arturo Vidal? Espero que se corte el tema con Claudio y con los demás compañeros. Por una vez en la vida, en estos 12 años, que se piense solo en el bien de la selección y no buscar problemas extrafutbolísticos. ¿Los buscamos nosotros o lo buscó él agarrando un Ferrari con algunos tragos de por medio desde el Casino Monticello en su minuto? Ya. Lo que pasa en el camarín se queda ahí. La página ya está a vuelta, yo creo. Lo importante ahora es que quede todo dentro del campo. No hay un jugador más importante que la selección, dijo el actual capitán de la Gary Medel. ¿Qué dijo uno de los que ya sacó chapa de consagrado o que se va para consagrar en la selección? El volante hoy de la Fiorentina italiana, Eric Pulgar. Él habló en esta jornada con la diferencia horaria en España, analizando también este reencuentro de los referentes de La Roja. Es arreglarlo cara a cara, y más aún sabiendo que tenemos que disfrutar los pocos años a nuestros mejores jugadores como Claudio, Arturo, Alexis. No es que le quedan 10 años de fútbol, le quedan poco, 3, 4, 5 años, y hay que disfrutarlo, y ojalá ese dilema que tenemos de poder volver a lo que éramos antes. Se hace bien que Claudio esté aquí, se hace bien que esté Arturo aquí. Lamentablemente no está Charlie por la lesión, lamentablemente no está Eduardo por tema de lo que tiene que decidir el entrenador, pero siempre es bueno tener a los mejores jugadores acá. No, el camarín hasta ahora está bien. Ahora con la llegada de Claudio, como dijo el Guaso, tienen que arreglarlo ellos, y si lo arreglan lo más antes posible va a ser mejor para el grupo. Bueno, yo como siempre sigo tranquilo, consciente de que hice una muy buena copa, y eso no me quiere decir nada. Todavía sé que tengo mucho por mejorar, y claramente primero la Fiorentina tengo que seguir jugando bien para después llegar aquí y hacer lo mismo. Claro, que hablaba un poquito antes era Mauricio Isla, que está en el Fenerbahce, que también es de los históricos, de los que no ha querido meter ruido, y en definitiva habla de que ya hay que dejar las cosas para adelante ahora en más. ¿Por qué? Porque claro, evidentemente con esta fecha FIFA no hay fútbol ni de la primera división ni de la primera B, pero sí va a haber Copa Chile en el día viernes. La Universidad de Chile principalmente se enfrenta a Cobresal con la idea de revertir el 3-1 que recordemos en el campamento minero El Salvador le propinaron los de Atacama a el equipo azul, que está muy vapuleado, muy bajoneado, dicen aún, por la pérdida en el último minuto del superclásico en el Estadio Monumental. Colo-Colo con un poquito más de aliento, de ganas, también enfrenta a Copa Chile en las mismas circunstancias. Lo mismo sucede con la Católica, que lo va a tener que hacer en esta denominada fecha intermedia, producto de este trabajo de la selección chilena en España. Parte de lo que se está viviendo en el mundo del deporte. Lo que sí se ha confirmado en definitiva que viene a Roger Federer. Sí, va a venir Federer al final. Federer confirma la visita express a Chile. Mediante un video publicado en sus redes sociales, el tenista ha dicho que el próximo 19 de noviembre en el Movistar Arena va a estar en un amistoso contra el alemán Alexander Zverev. Hoy empiezan a venderse las entradas para los amantes del tenis, mientras que Cristian Garín
también ha ganado en Shanghái, consolida su mejor temporada de un chileno desde 2009, con un sólido arranque en el Master 1000 de Shanghái, con un contundente 6-1, 6-4 ante el uruguayo Pablo Cuevas. El próximo rival del Nacional va a ser Matteo Berrettini o el alemán Jan-Lennard Struff. Un encuentro que se está disputando en esta madrugada, así que vamos a ver qué pasa con ello para informarlo en su minuto. Mientras tanto, que Tomás González quedó a 2 puestos de clasificar de manera anticipada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, porque en el Mundial de Stuttgart en Alemania, el chileno, que no pudo terminar entre los 18 primeros lugares del All Around, está con la posibilidad de una reserva. González aún tiene la posibilidad en el torneo germano, pues este miércoles se disputarán las finales del All Around por equipos, donde podría sintonizar y quedar entonces para ir a Tokio anticipadamente. Parte también de los otros deportistas, podríamos decir, estamos preocupados siempre solo de los futbolistas, también nuestra idea es darle chance a los gimnastas, los tenistas y todos los demás. La revisión, la mirada breve del deporte en esta edición de FTC Noticias. Una de la tarde, 57 minutos. Resumen en FTC Noticias. Alarma en los sindicatos y en la Federación de Trabajadores del Cobre ante el eventual anuncio del cierre de la fundición Ventanas. Hoy se conoció una reunión del presidente Sebastián Piñera adelantándole aquello al comité científico de la COP25. Polémica por los dichos del ministro de Economía sobre madrugar para ahorrar en el pasaje del metro. Fontaine aseguró que todo es culpa del dólar, asumiendo hoy el impacto de la guerra comercial internacional. También Felipe Larraín dijo que el IPC 0 de septiembre debería poner contento a los románticos para que regalen flores. La Moneda ya instaló su mesa técnica de la reducción de la jornada laboral. Están improvisando, dijo la autora del proyecto de 40 horas, Camila Vallejo, desde el Congreso. La Corte Suprema asegura que los fallos del Tribunal Constitucional pueden ser revisados vía recurso de protección. Se abre una nueva ventana jurídica en el debate de la reforma a las pensiones. 140 multas tenía el bus que se volcó en la Araucanía y que mató a 3 adolescentes escolares. Había sido contratado por el Instituto Nacional de la Juventud. El cobre está con una leve alza en su cotización internacional. No hay ninguna, pero ninguna novedad de alguna tregua comercial China-Estados Unidos. Y en el deporte, puros abrazos, puros gestos de paz y amor entre Vidal, Medel y Claudio Bravo. Se espera que con esto se cierre en definitiva el denominado quiebre de los históricos de La Roja, camino al amistoso ante Colombia el próximo sábado y ante Guinea en España el próximo martes. El tiempo en FTC. Vamos de inmediato a mirar la situación meteorológica en nuestro territorio nacional. Hay 29 grados en Santiago a esta hora. 29 grados a esta hora y se completa entonces el anuncio. Vamos camino, queda una horita más podríamos decir, para los 30 grados, aunque vamos a terminar la jornada con cielos nublados, dice la Dirección Meteorológica de la región metropolitana. ¿Qué pasa con el territorio nacional? 19 grados con cielos despejados variando a nublado para Arica y Parinacota. Los mismos 18 grados, eso sí, para la nubosidad parcial con cielos nublados para Iquique y Tarapacá. Antofagasta queda con 19 grados y cielos despejados. En la zona norte, 27 grados con nubosidad parcial para Atacama. Y el saludo, como siempre, al Distrito Norte, nuestra división Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Alex, Gabriela Mistral, El Abra, también los funcionarios y trabajadores del edificio corporativo en Calama, los más de 230.000 trabajadoras y trabajadores de la minería privada y, como no, a nuestra patrimonial histórica El Salvador por la parte norte cordillerana de Atacama. Serena Coquimbo con 23 grados con cielos despejados variando a nubosidad parcial. Valparaíso tiene 26 grados con cielos nublados, vientos de hasta 40 kilómetros. Ahí en la bahía de Quintero Puchuncaví, un gran abrazo solidario, como siempre, a los sindicatos, el UNO y el Turnados de la División y Fundición Ventanas, que están
ya en muchas conversaciones y reuniones producto de estos anuncios que se están haciendo de un eventual cierre. Estaremos muy atentos a eso y más. También el saludo al sindicato Gerardo Rivera, sindicato Chagre, Soldado Los Bronces en Anglo American, y con 29 grados también en los Andes San Felipe. El saludo para la división andina, ahí con todos sus sindicatos en el frontón cordillerano del Aconcagua. Rancagua tiene 28 grados con cielos nublados. El saludo, como siempre, a todos los sindicatos, trabajadores, funcionarios, familia minera, amigos y amigas de la división El Teniente. Vamos a tener novedades para hablar de la historia del Teniente de aquí a la próxima semana. Les estaremos comentando también lo que serán nuestros avances y nuevos programas, nuevas iniciativas comunicacionales aquí en todas nuestras plataformas de FTC Digital. Vamos camino allá, este proceso de digitalización, consolidándolo para tener FTC Radio, para tener FTC TV, para tener FTC App, para tener todo FTC, podríamos decir. Vamos con Talca, 23 grados con cielos nublados, ocasionalmente con nubosidad parcial, pero vientos de hasta 40 kilómetros en el Maule. También 23 grados para el Ñuble con Chillán, con la misma situación de cielos nublados. 18 grados, eso sí, un poco más helado en la costa del Biobío con Concepción y cielos con hartas nubes. Ahí en Trópico 15 grados con nubosidad parcial en la Araucanía. Para Temuco también 15 grados para Valdivia con nubosidad parcial en Los Ríos. 12 grados con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y chubascos para Puerto Montt y Los Lagos. 10 grados con cielos nublados y chubascos débiles en Coyhaique y Aysén. Punta Arenas tiene 7 grados con cielos nublados, pero ojo, vientos de hasta 80 kilómetros por hora, como siempre ahí en la zona austral del país. Menos 6 grados con nubosidad parcial en la Antártica. Juan Fernández, 16 grados con cielos nublados y 21 grados con cielos nublados y algunos chubascos en Rapa Nui, en la isla de Pascua. Así comenzamos a cerrar esta edición de FTC Noticias. Nosotros le agradecemos como siempre la compañía. Mundo Sindical, radiosenvivo.cl, ftc.cl para la FTC Radio, para la FTC TV. Y como siempre, más 569-560-29721, nuestro WhatsApp para estar más comunicados, más integrados, dialogando, conversando con ustedes. FT Cobre, donde queda este video colgado y todo nuestro trabajo audiovisual en YouTube. Federación del Cobre para Instagram, el @fed_trap_cobre para Twitter y Federación de Trabajadores del Cobre en Facebook, donde hemos hecho también esta transmisión en línea, en vivo y en directo desde nuestros estudios aquí en el Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre, los trabajadores que sí les importa Chile, por lo cual han respaldado este trabajo de los trabajadores, para los trabajadores, por los trabajadores. Que tengan un excelente día martes 8 de octubre, un mejor cierre de la jornada e inicio de día miércoles, y nosotros nos seguimos viendo y escuchando a través de las plataformas de ftc.cl. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC.